Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien. La intención de la sesión del día de hoy es compartir diferentes tipos de experiencias y habilidades de la mano de personas que tienen conocimiento sobre los procesos que hemos bautizado para la sesión de hoy. Como tal, la masterclass del día de hoy es evaluación energética en modelos BIM para edificaciones sustentables. Hoy vamos a explorar cómo la metodología BIM potencia la evaluación energética en edificaciones, impulsando el diseño eficiente y sustentable en la industria de la construcción. Nos acompañan dos especialistas el día de hoy que hacen parte del equipo de trabajo de licencias online con amplia experiencia en la adopción y aplicación de tecnologías AutoX. Uno de ellos es Jennifer Zambrano. Ella es Project Manager de la unidad de Autodex en licencias online. Nos va a compartir su visión sobre la integración del análisis energético dentro de los flujos de trabajo BIM y pues su impacto en la toma de decisiones sostenibles. Asimismo, su compañero Iván Huacata, quien es Technical Sales Specialist de la unidad de Autodex en licencias online, nos compartirá y abordará desde su experiencia los procesos técnicos, herramientas y diferentes tipos de estrategias que van a permitirnos como tal poder llevar a cabo procesos de evaluación y optimización en el desempeño energético de los modelos o entornos sobre BIM, ¿sí? La intención durante esta sesión es que profundicemos en diferentes temas. Por ejemplo, cómo puede llegar a ser la incorporación de simulaciones energéticas en entornos BIM, cómo podemos llegar a interpretar estos resultados y su aplicación en el diseño arquitectónico, por ejemplo, qué tipos o qué estrategias podemos llegar a alcanzar sobre edificaciones más eficientes o para generar edificaciones más eficientes y sustentables. La invitación a todos es que por favor pues participen. Tenemos una caja de preguntas y respuestas. Vamos a tener las respuestas a las preguntas que ustedes generen al finalizar la presentación de la mano de Jennifer y de Iván. Y pues bueno, aprovechemos este espacio de aprendizaje en conjunto en conjunto con nuestros expertos para mejorar nuestras habilidades. Comencemos este recorrido, por favor, hacia la construcción de un futuro más inteligente y responsable con el medio ambiente. Muchas gracias, Jennifer e Iván. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo algo de información sobre este tema que ha venido creciendo durante todo este tiempo. Entonces, espero, como dice Fabián, que saquen provecho de toda la información que vamos a dar. Si tienen alguna duda, la van escribiendo y al final podemos empezar a contestar preguntas. Si de pronto la duda es un poco más acerca de los proyectos que ustedes tienen o que llevan, sin problema lo podemos revisar, podemos hacer una cita, una reunión y podemos verlo un poco más puntual. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Gracias, Iván. Perfecto, Jen. Bueno, voy a compartir pantalla, regálenme un momento. Bien, pues nuevamente bienvenidos para todos. Tal como ya lo expresó Fabián, el tema central de esta masterclass es la evaluación energética en modelos BIM para edificaciones sustentables. La agenda que vamos a llevar es rápidamente una introducción a BIM basado en resultados, la importancia que tiene este enfoque para temas de sustentabilidad en la industria AS, y nos enfocaremos mucho entonces en un proyecto demostrativo, evaluando cómo realizar las diferentes evaluaciones y simulaciones en las plataformas que ha dispuesto Autodesk para este proceso. Finalmente haremos un cierre y pasaremos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Bien, entonces Autodesk a lo largo de los años pues ha estado liderando diferentes iniciativas que ayudan a que la industria de arquitectura, ingeniería y construcción sea mucho más eficiente en cuanto a temas de sustentabilidad y también eficiente en cuanto a desarrollo de procesos. Hablamos de que pues, Autodesk fue de los líderes que pasó del dibujo de manual SAA y en papel a un entorno CAD totalmente digital. Luego empezó a liderar todo el tema de integración de la metodología BIM en sus diferentes plataformas.
Ya pasó posteriormente a conectar estas plataformas BIM en la nube con diferentes plataformas, no solo de la industria de arquitectura, sino también de la industria de manufactura, que como bien sabemos tiene un gran tema de convergencia con el desarrollo de edificios. Y el enfoque del que vamos a hablar hoy y que consideramos que es importante empezar a evangelizar y a poner en práctica en la industria es el BIM basado en resultados. ¿Qué significa BIM basado en resultados? Básicamente es un enfoque que prioriza resultados de rendimiento, puede ser el consumo energético, la comodidad de las personas o incluso la huella de carbono desde el inicio del proceso de diseño. Es muy común que en el diseño tradicional que llevamos hoy en día, pues estas evaluaciones de rendimiento se hacen sobre el diseño ya definitivo de la edificación en etapas posteriores para evaluar pues definitivamente cómo se va a comportar. Sin embargo, pues está demostrado que es importante llevar estos análisis desde el inicio para poder evaluar diferentes alternativas y decidirnos a un diseño, a una propuesta mucho más rentable y mucho más sustentable. ¿Bajo qué se basa este enfoque de BIM basado en resultados? Pues básicamente en tres pilares. Primero, pues la automatización, que como bien sabemos, hoy en día contamos con muchas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten que esas tareas que ralentizan o quitan tiempo, pues puedan ser automatizadas y puedan liberarnos espacio para nosotros poder explorar otras opciones, otras alternativas. Como segundo pilar, pues tenemos el análisis en tiempo real, con herramientas de simulación integradas que permiten tener información sobre el rendimiento, como es el uso de la energía o el acceso a la luz del día, eh, en tiempo real y en etapas tempranas para posteriormente hacer correcciones sobre la marcha. Y por último tenemos pues el flujo conectado, que va muy de la mano como pues la metodología BIM, ¿sí? Romper esos hilos de datos de que cada equipo trabaje de forma independiente o que tenga información aislada, sino que todos estemos trabajando en una única fuente de la verdad, que podamos estar trabajando de forma colaborativa y con comunicación al instante. La importancia del análisis, de la simulación y validar todos estos rendimientos previo a la construcción del edificio, pues es muy importante y tiene gran valor a la hora de que cuando ya se construye un edificio podamos hacer mediciones en el espacio real, en el espacio físico y validarlas, validar ese gap o ese porcentaje de error o de diferencia que hay con las simulaciones que habíamos hecho. Parte de esto es un proceso que se conoce como evaluación post-ocupación o POE por sus siglas en inglés. Vemos en la imagen de la derecha un ejemplo muy sencillo donde se evalúa pues, la cantidad de luz que está llegando sobre ese escritorio en el espacio físico ya construido y la comparamos con la simulación previa que se había realizado en el entorno CAD. Vemos que las diferencias pues son casi que mínimas, entonces muestra que realmente podemos confiar en los resultados que nos están otorgando estas plataformas. Bien, cuando hablamos entonces de sustentabilidad, pues no vamos a enfocarnos en qué es la sustentabilidad, sino por qué es importante tenerla en cuenta a la hora de empezar a desarrollar proyectos de edificaciones. Y vamos a hablarlo en cuatro aspectos importantes. El primero, pues, netamente el enfoque ambiental. Como sabemos, la industria de arquitectura, pues, contribuye a un 40% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Esto es bastante, es la industria que más aporta y más incidencia tiene sobre el cambio del medio ambiente. Este 40% lo podemos desglosar entonces en el carbono incorporado, que hace referencia al carbono que está embebido, que se produce al momento de extraer materiales, de construir equipos, de construir sistemas, incluso en el mismo proceso de construcción del edificio. Es alrededor del 12% de este 40% total. Y por otra parte tenemos el carbono operativo, que ya es el carbono producido durante la etapa de operación del edificio, alrededor de un 28%. Entonces son números muy grandes que deben generar alerta y deben generar una conciencia en los arquitectos, ingenieros y todos los que participamos en proyectos de arquitectura para empezar a reducir este porcentaje y empezar a ser mucho más amigables y cuidar nuestro medio ambiente.
Aparte de esto, pues está la organización estadounidense de Instituto Americano de Arquitectos, o AIA por sus siglas en inglés, que ha desarrollado pues una estrategia, una iniciativa, es totalmente voluntaria, todavía no es obligatorio, donde se busca que para el 2030, a través de pues una serie escalonada de procesos, se pueda llegar a construir edificaciones neutras en carbono. Entonces, parte de esto es comprometerse, no porque sea obligatorio, sino porque es una iniciativa y una responsabilidad como seres humanos de empezar a colaborar para que las generaciones futuras pues no se vean comprometidas en los recursos naturales. Bien, aquí entonces le doy la palabra a la arquitecta Jennifer, que nos va a hablar el tema regulatorio de por qué es importante la sustentabilidad. Bueno, entonces ya Iván nos hizo como un abrebocas de todo lo que tiene que ver con el tema de sustentabilidad y vamos a pasar un poco a las regulaciones que hay en Colombia. Digamos que en unos datos que nos da el Congreso Colombiano de Construcción Sostenible, que es un ente no que certifica, sino que por el contrario impulsa y da todos los conocimientos para que los gremios o empresas que quieran llegar a certificar su edificio puedan tener todo el conocimiento para que así funcione. Entonces, el Congreso nos dice que hay aproximadamente 940 edificios con los cuales están intentando certificarse en temas LEED. De esos 940 hay 371 que ya están certificados. Este es un número muy bajo en comparación del número de edificaciones que se construyen en nuestro país, y ese número tan bajo también representa que solamente el 1.3% de esos proyectos que se quieren certificar son vivienda. Entonces, falta sí conocimiento y falta también un tema de regularizaciones, porque no es tan fácil llegar a querer certificar un edificio, porque para el constructor o para el que está generando el proyecto, si no ve más allá, si no le hablan de un ROI referente a esa certificación, pues es lo que va a haber es un gasto, ¿no? Entonces va a decir, bueno, yo tengo que invertir este dinero para poderme certificar, pero la sociedad o el Congreso lo que hace es explicarle, sí, usted va a invertir ese dinero, pero su ROI de regreso va a ser este. Para eso, en Colombia hay ciertas, digamos que ayudas, no normas, porque en este momento no es obligación entrar a un tema de certificación LEED, ni un tema ambiental, sino más bien como ayudas y motivaciones para que estos proyectos sean trabajados de esta manera. Por lo cual, esos 940 proyectos que les hablé al inicio, que están buscando una certificación, son temas gubernamentales. Entonces, para el gobierno es más fácil poder decir que hizo una alcaldía en el Yopal que tiene certificaciones LEED y ahorro de energía, y pueden llegar a mostrar los ahorros de energía y de económicos, y sobre todo lo que hablaba Iván anteriormente, el tema de la huella de carbono. Entonces, en Colombia hay, digamos que hay dos. Está el sello ambiental colombiano, que lo que hace es poner ciertos criterios para definir que una vivienda o que un proyecto gubernamental o institucional cumple con estos requisitos, y gracias a eso, pues lo que hace es tener algunas ventajas y dar como cierto reconocimiento. Eso lo hace el gobierno para impulsar este tipo de construcciones. Y está la ley 2407 que salió este año, el año pasado, discúlpenme, en el 2024, que lo que hace es que el Congreso de la República exige al gobierno que haya algo que oriente de una mayor manera o que impulse mejor a estos proyectos, y pues ahí es cuando entra con más furor el Congreso Colombiano de Construcción Sostenible. El Congreso es, es una institución sin ánimo de lucro. Lo que ellos buscan es simplemente certificar y ayudar a certificar, no,
discúlpeme, utilicé mal el término, no es certificar. Ellos no certifican, ellos ayudan a que los edificios o los proyectos puedan tener esa curva de aprendizaje para llegar a certificarse. Como esto cada vez empieza a coger más fuerza, como el gobierno está buscando la manera de motivar a los constructores para que esto sea realidad, pues el Congreso se vuelve cada vez más fuerte. Ellos, no sé si ustedes han escuchado hablar, ellos hacen un evento, un congreso anual. El primer congreso que ellos hicieron fue hace 5 años y en ese congreso pues fue muy poquitas personas. El congreso de este año fue un congreso bastante grande porque las personas en este gremio se están dando cuenta que puede ser más que sí ayudar al medio ambiente, de entender la posición que se tiene como constructor y como diseñador en la cantidad o la huella de carbono que estamos dejando, y adicional que hay unos incentivos de por medio para poder llegar a tener un edificio con certificaciones LEED. ¿Cuáles son las certificaciones a nivel mundial que se pueden obtener? Pues está la certificación LEED, la Green Building y la CASA, que son esas tres las que más se buscan como para poder tener un edificio representativo en el país. Perfecto. Y bueno, pues ya como lo mencionó bien Jennifer, pues más allá del tema ambiental, pues se ha demostrado que y los propietarios y constructores están dándose cuenta que construir una edificación sustentable pues va a generar pues mucha más rentabilidad a largo plazo, ¿sí? Hablamos de que el edificio puede tener mayor valor económico, de que pueden cobrar mayores tasas de alquiler, de que el consumo energético pues va a reducir ese gasto por servicios públicos. Entonces, también está ese tema económico que lo ven como una oportunidad para tener mejores condiciones a futuro. Y no debemos olvidar que pues también depende y tenemos que tener mucho en cuenta a las personas, ¿sí? No solo se trata de dinero, no solo se trata del medio ambiente, sino también pensar en la comodidad de las personas que van a hacer uso de esta edificación, de que se sientan cómodas, de que las condiciones de iluminación, de confort, pues sean las adecuadas para que sea un lugar cómodo y ameno a quienes lo van a habitar. En resumen, y digamos que para cerrar esta parte introductoria y ya pasar a la parte demostrativa, básicamente en esta tabla vemos como las diferencias entre pasar del diseño tradicional, donde primero diseñamos un modelo, lo detallamos y sobre ese modelo posteriormente lo llevamos a una etapa de análisis y simulaciones para evaluar el rendimiento, y más bien empezar a integrar desde un principio, desde estas etapas tempranas de diseño conceptual, cómo se comportan las diferentes alternativas de diseños que estamos configurando para elegir la más adecuada y tener mayor espectro de propuestas y siempre irnos a la más segura, ¿sí? No perder tiempo de que más adelante cuando ya tengamos el diseño completo y hagan el estudio de, no sé, por ejemplo, de comodidad o de confort de las personas, pues veamos que toca hacer algunas remodelaciones o algunos cambios que no estaban previstos desde un principio porque no cumple con la normativa de comodidad que exigen ciertas regulaciones. Entonces, Acá un punto también importante es que obviamente todo esto es un proceso de modelos porque estamos hablando de cómo BIM influye o cómo ayuda en todo el tema ambiental y en reducción de huella de carbono. Es como el tema principal, ¿no? Entonces, más que BIM, nosotros desde Autodex lo que pretendemos también con esta demostración es poder demostrarles a ustedes de qué manera, de una manera sencilla y desde el inicio de un proyecto, vamos a empezar a buscar a cambiar estos resultados. Entonces vamos a empezar a tener no solo un modelo tradicional donde tenga metadatos que sean de diseño y de construcción, sino que este modelo sea vivo y sea integrado a un modelo de análisis. Para eso, Autodex tiene dos software importantes dentro de su colección. Uno es Forma y el otro es Insight. Entonces, lo que queremos con esto es hacer como una demostración
con estos dos software y poder mostrarles a ustedes que de una manera muy sencilla, desde el inicio de un proyecto, se puede sacar este tipo de información. Simplemente el hecho de asociación o como hablábamos del tema de materiales, pueden influir de una manera significativa en el costo del proyecto, no solo en su construcción, sino en su operación. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan ver de qué manera se pueden empezar a utilizar. Son productos muy sencillos de manejo que se pueden empezar a desarrollar. Entonces, vamos a ir mostrándoles como poco a poco y vamos mirando por el camino. Perfecto, Jen. Bien, entonces sí, tal como lo menciona Jennifer, vamos a empezar explorando desde las etapas tempranas en el diseño conceptual cómo hacer estas simulaciones y evaluaciones de rendimiento, primeramente en forma, y posteriormente pues pasaremos a Insight para hacer análisis ya más detallados de huella de carbono. Para la demostración pues vamos a tomar un proyecto en el que colaboró Autodesk directamente, desarrollado en Austin, capital de Texas, Estados Unidos. Austin es una ciudad que en los últimos años pues, ha tenido un gran crecimiento poblacional y se destaca principalmente porque los edificios que han estado construyendo allá pues, hacen buen uso de las energías renovables y se enfocan en una planificación urbana inteligente. Entonces, vamos a empezar adentrándonos propiamente en la plataforma en la nube. Recordarles que Forma pues, es una plataforma cloud que viene integrada directamente con la AS Collection, es decir, que si ustedes ya tienen la colección de arquitectura, ingeniería y construcción de Autodesk, pues ya pueden empezar a echar mano y hacer uso de esta tecnología. En Forma, pues, como trabaja la nube, lo primero que hacemos es configurar un proyecto. Sobre ese proyecto, pues, creamos un nuevo sitio, un nuevo caso de estudio, y lo primero que hacemos siempre es la georreferenciación. Entonces, como vemos, lo podemos hacer digitando directamente una dirección en el buscador y que él nos lleve directamente al lugar, o también lo podemos hacer de forma manual, como si estuviéramos navegando a través de Google Maps. Entonces, hacemos scroll con el mouse, empezamos a acercarnos y llegamos a nuestra ubicación. Importante aquí este recuadro que estamos viendo, básicamente el software lo que nos dice es que ese va a ser nuestro espectro de evaluación. Recomendado quizás 1 km² a la redonda para tener mayor eh, información contextual del lugar en el que vamos a hacer la evaluación. Una vez seleccionamos la localización, pues él automáticamente entonces empieza a hacer el levantamiento de la metadata para ese lugar. Y aquí entonces ya nos manda al entorno de diseño, donde podemos integrar las diferentes bases de datos que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Aquí cuando hablamos entonces de bases de datos, la más conocida es OpenStreetMap, es una base de datos geoespacial abierta y colaborativa. Simplemente es seleccionarla, darle ahí en el botón agregar para cargarla dentro de nuestro proyecto y empezar a utilizarla. Al ser una base de datos abierta y colaborativa, pues digamos que para ciertas regiones y ciertos países, pues todavía está un poco, digamos que quedada o colgada en cuanto a los datos que están levantados. Parte del mensaje aquí es, al ser colaborativo nosotros mismos podemos empezar a colaborar, entrar a los editores de OpenStreetMap y empezar a colaborar para que esa base de datos sea mucho más, cada vez más completa y la puedan utilizar colegas en otros proyectos. Bien, una vez entonces ya hemos cargado las diferentes capas, aquí cargamos lo que es capa de edificios y capa de rutas, pues entonces ya estamos directamente en la interfaz de diseño. En el panel izquierdo tenemos en la parte superior lo que son nuestras propuestas. Hablemos de propuestas como las diferentes iteraciones o alternativas de diseño que vamos a evaluar. Y en la parte inferior de ese mismo panel, pues tenemos ya las capas que son las bases de datos que acabamos de importar. Esas capas son compartidas para las diferentes propuestas que nosotros creamos dentro de este proyecto. Entonces se van a compartir, si creamos diferentes iteraciones, pues las capas van a estar siempre disponibles para las diferentes iteraciones. Como se dan cuenta, pues las capas se pueden editar. Parte de eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante, es
Allí ya tenemos la localización. Lo que se va a hacer es una remodelación de dos edificios. Entonces, lo que queremos hacer es primero quitar esos edificios de la base de datos, hacer como si fuera el proceso de demolición, y luego sobre ese espacio disponible vamos a hacer las diferentes alternativas de proyecto que vamos a evaluar. Bien, en ese orden de ideas, digamos que para no perder la información actual, es importante que la propuesta, la propuesta que ya está creada por defecto en la plataforma, en el proyecto, le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar como condiciones existentes, las condiciones actuales, para tener un referente de qué es lo que está construido actualmente y no borrar como esa trazabilidad cuando ya empecemos a hacer nuestras alternativas de diseño. Entonces, esta propuesta le cambiamos el nombre y lo que vamos a hacer ahora es migrar o pasar lo que está construido en la capa de base de datos, moverlo de esa capa, llevarlo a la propuesta y que la capa que, digamos que con ese espacio disponible para poderla utilizar en las siguientes propuestas. Entonces, lo que hacemos es entrar a la capa, le vamos a dar en el botón de edición. Bien, aquí entramos entonces en la edición de la capa. Podemos editar tanto edificios como carreteras. Más adelante en los siguientes videos vamos a ver por qué es importante editar ciertas características de los tramos de carreteras. Una vez estamos en el entorno de edición de la capa, pues vemos que se aparece como un marco morado, pues lo que me indica es que estoy editando una capa y no estoy editando propiamente el diseño del proyecto. Eso es lo que queremos hacer. En la capa podemos adicionalmente cambiar las alturas de los edificios que ya están ahí cargados, es decir, si consideramos que de pronto ese edificio en particular que está al lado, no de donde voy a hacer la demolición, sino los que están alrededor, tienen una altura que no corresponde a la altura real, pues podemos aquí mismo editar esas alturas para que sean las evaluaciones o simulaciones que voy a hacer más adelante, pues sean consecuentes a lo que estoy teniendo en el entorno físico. Listo, lo que hago es seleccionar entonces dentro de la capa los edificios y decirles que los quiero migrar a la propuesta, es decir, un cortar y pegar. Los quito de la capa base y los llevo a la propuesta de diseño actual que tengo creada. Con eso, ahorita cuando creemos una nueva propuesta o una nueva iteración, pues vamos a ver que van a quedar esos espacios ahí vacíos para empezar a crear nuestras propuestas de edificaciones. Aquí vemos entonces, le vamos a dar crear nueva propuesta y tal como les mencionaba, pues ya tenemos los espacios disponibles para sobre ellos empezar a hacer nuestros diseños constructivos. Importante aquí, a pesar de que tenemos, digamos que un gran espectro del terreno y del lugar donde vamos a hacer la construcción, es definir los límites de evaluación o los límites de construcción que vamos a utilizar. Entonces, para eso primero cambiamos el nombre de la propuesta, le decimos como diseño número 1. Es importante llevar aquí un consecutivo que nos permita más adelante, cuando tengamos diferentes alternativas de diseños, tener la trazabilidad y poder entender cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y luego entonces definir estos límites que les mencionaba, sobre los cuales se van a hacer las diferentes simulaciones y sobre los cuales van a estar ubicados los edificios que voy a diseñar. Aquí entonces a través del comando de boceto, pues creamos esos límites. Importante aquí dejar un espacio para lo que se considera como la acera, donde van a transitar los peatones. Y vemos entonces que el límite ya se va resaltando dentro de nuestro layout como un color rosado. Podemos crear la cantidad de límites o de áreas perimetrales que queramos, ¿sí? En este caso entonces lo vamos a hacer para 2 manzanas específicamente. ¿Listo? Y esto digamos que ya, como les decía, las bases de datos quedan charladas y compartidas para las diferentes propuestas. Algo importante aquí, no significa que como yo edité la base de datos en este proyecto, cuando haga un nuevo proyecto sobre la misma ciudad, la base de datos va a ser la original que se descargó al principio, no va a tener ninguna alteración. ¿Bien? Perfecto. Una vez entonces ya tenemos, digamos que seteado nuestro proyecto,
Ya podemos pasar entonces a la etapa de diseño de diseño conceptual de los edificios que van a ser parte de nuestro conjunto de proyecto. Entonces tenemos diferentes formas de crear un edificio. Podemos hacerlo a través de la herramienta de un edificio lineal, que es básicamente un rectángulo con una altura específica. O si queremos, entonces también podemos hacerlo con la herramienta que es más flexible de edificio básico, donde yo primero diseño lo que es la huella del edificio, que no tiene que ser necesariamente un rectángulo, sino que puede tener ciertas variaciones, y sobre eso pues extruyo ya el volumen, la masa de ese edificio. Esa es la herramienta que vamos a utilizar en este momento. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a hacer como si fuera un proceso de boceto 2D, donde voy colocando puntos y esos puntos se van uniendo a través de líneas y esas líneas pues me van generando todo el área o la huella del edificio. Aquí podemos hacerlo de forma manual o también podemos apalancarnos de las medidas. Podemos, si se dan cuenta, ahí aparece como un campo de texto donde podemos colocar el valor de la medida y automáticamente pues ir parametrizando este diseño conceptual. Una vez que cerramos el área, entonces pues ya empezamos a extruir toda la masa del edificio. Lo podemos hacer nuevamente a través de el mouse, arrastrando, dando clic y soltando, o dándole un valor específico de altura. Más adelante veremos que pues, es irrelevante porque podemos editarlo a través del panel derecho con las propiedades del edificio, dándole una altura específica, una cantidad de pisos específica. Entonces, digamos que en este caso lo que hacemos es primeramente darle un valor de altura de 450 pies. Bien, tenemos entonces creado nuestro primer edificio dentro del límite que habíamos creado anteriormente. Como se dan cuenta, entonces aparece ya información de valor en el panel derecho, debajo de donde están los diferentes tipos de estudio y análisis que vamos a revisar ahora más adelante. Tenemos las métricas de valor para área y para configuración del edificio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aterrizar un poco más este edificio en lo que en lo que queremos diseñar, ¿sí? Por defecto, él nos generó una cantidad de pisos específica con una altura de pisos de 10 pies. Entonces, si no es lo que nosotros queremos, aquí a través de este panel inferior derecho, lo que hacemos es configurar, entonces, cuántos pisos va a tener y cuál va a ser la altura por piso. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarlo de 45 a 32 pisos y una altura de 14 pies, que es una altura, digamos que estándar para un edificio de oficinas. Nos damos cuenta entonces que el modelo es, digamos que paramétrico, se ajusta automáticamente a lo que hemos configurado desde el panel de propiedades y la altura pues se ha ajustado a esa configuración de 32 pisos con 14 pies. Si le damos clic sobre la fachada de ese bloque del edificio, pues estaríamos seleccionando todo el edificio y podríamos editarlo completamente. Pero también podemos editar piso por piso. Es lo que estamos viendo acá. Entonces, digamos que nos paramos sobre uno de los contornos del piso, de cualquiera de los pisos, en este caso el primer piso, y cambiamos la altura para darle una altura mayor, porque en este primer piso pues van a haber una serie de oficinas comerciales, de puntos de venta, entonces queremos que sea ese primer piso mucho más alto que los demás. Entonces podemos hacer ajustes así piso a piso o podemos hacer ajustes directamente para toda la masa del edificio. Importante aquí también entonces definir cuál va a ser la función de ese edificio. ¿Por qué es importante la función? Porque si se dan cuenta cuando estamos viendo las métricas de áreas del bloque, entonces estamos viendo cuánto es el área de la huella del edificio y adicionalmente el área total ocupable de ese inmueble. Entonces, si podemos aterrizar más las funciones que tiene el edificio, digamos que el primer piso, lo que hablábamos, es de retail y los otros pisos son oficinas, entonces vamos a configurar estas funciones para que las áreas disponibles que me aparecen en la parte del panel derecho, pues estén como clasificadas y tengamos mayor información de valor. Si se dieron cuenta, pues tenemos unas funciones ya específicas, pero también podemos crear funciones personalizadas para nuestro inmueble. En este caso, entonces, creamos las funciones de residencial y la función de oficina y la función de retail,
donde el primer piso es exclusivamente retail, los otros pisos ya son oficinas, y vemos entonces en las métricas de área que ya aparece ese desglose de cuánta área hay para retail y cuánta área total hay para oficinas, y en la parte superior cuánto es el área de la huella del edificio. Bien. Importante aquí en Forma también podemos importar diseños, ya sea de Revit, de SketchUp o de Rhino. De cualquiera de estas tres plataformas podemos importar modelos 3D conceptuales y ponerlos directamente dentro de nuestro proyecto. Bien, ya vimos entonces lo que es, digamos que el primer paso a la hora de hacer un proyecto en Forma, que es la configuración del proyecto, la geolocalización y la configuración de los edificios. Ahora vamos a pasar entonces a lo que realmente queremos presentar en esta masterclass, y es la evaluación de las propuestas a través de rendimiento energético. Entonces, en Forma tenemos diferentes estudios que podemos realizar. Vamos a empezar evaluando lo que es el estudio de horas de sol y acceso a luz diaria. Son dos estudios independientes. El primero que estamos viendo aquí en pantalla es el análisis para horas de sol. Como se está evaluando entonces cómo transiciona el sol a través del lugar donde estamos haciendo el proyecto, pues es importante aquí ajustar lo que son las fechas de evaluación. Y digamos que para este caso, para este proyecto, lo que están evaluando es el mes donde hace más calor, el mes de verano en junio, y el mes de invierno, que sería diciembre. Podemos poner el mes y adicionalmente evaluar por algún día en específico. En este caso, para ambas fechas, para ambos meses, estamos evaluando el 21, que son los días de solsticio. En ese orden ponemos a correr entonces ya la simulación y empezamos a ver ya resultados. Vemos aquí que entonces estamos evaluando las horas de sol que hay para el día 21 de junio. Ahí podemos guiarnos por el gradiente de colores que nos muestra de forma gráfica el software, y adicionalmente en la parte inferior está la barra de cómo interpretar estos colores. Vemos que entre más amarillo sea, pues va a tener mayor cantidad de horas de sol, y entre más azul o más oscuro, pues van a ser puntos fríos, puntos donde la luz solar pues casi que no va a llegar para esa fecha en específico. Esto ¿cómo lo podemos interpretar? Básicamente que van a ser puntos donde voy a necesitar más iluminación artificial o menos iluminación artificial. Y asimismo para temas de calefacción. Si yo sé que, por ejemplo, el edificio que parece una L en los pisos superiores, pues tiene gran cantidad de luz de horas de sol, pues no va a necesitar tantas. Bueno, en este caso para Austin, que es una ciudad de clima cálido, voy a necesitar mayor sistema de ventilación que, por ejemplo, para los pisos de abajo que van a estar mucho más fríos. Bien. Luego entonces pasamos al entorno de simulación para luz, potencial de luz diaria. Sí, es diferente. Aquí el potencial de luz diaria yo no tengo que configurar lo que son fechas, porque básicamente lo que voy a evaluar aquí es si yo me paro en un punto específico, qué tanta cantidad del cielo en porcentaje voy a poder visualizar en ese punto. Entonces, entre más porcentaje de cielo yo pueda visualizar en ese punto, pues voy a tener mayor iluminación natural comparado con los puntos oscuros donde no recibo o donde no puedo ver el cielo en su plenitud, por lo tanto, pues va a haber mayor sombra y voy a necesitar mayor iluminación artificial. Tanto para el análisis de horas de sol como para el análisis de potencial de luz, tenemos un comando para evaluar puntos específicos de medición, ¿sí? A pesar de que el software ahí nos muestra el gradiente de colores para todo el área o el contorno que estamos simulando, podemos utilizar este comando para darle clic en algunos puntos específicos, ya sea algunos pisos o algunas partes de la fachada, y evaluar cuánto es el valor específico en ese punto. Esto me va a dar entonces ya mayor información para yo validar si la ubicación o la distribución que estoy haciendo de mis edificios, tal como lo estoy evaluando, es óptima, o si pues digamos que estoy perdiendo mucha luz y es mejor buscar una redistribución para no tener que consumir tanto en servicios de luz y servicios de ventilación interna. Bien, aquí lo que hacemos es copiar esa primera propuesta de diseño que hicimos, duplicarla
y hacer un cambio en la distribución de los edificios. Tan sencillo como copiar la distribución y empezar a mover ya los edificios creados, no tener que volverlos a crear de nuevo. Simplemente los muevo, los redistribuyo y vuelvo a correr las simulaciones. Si se dan cuenta, estas simulaciones son muy rápidas, toman menos de un minuto y los resultados, pues digamos que aparte de los diagramas del gradiente de colores, en el panel derecho también me aparece información de valor, como que el 71% del suelo pues está recibiendo gran cantidad de horas de sol y el 30% de las fachadas está recibiendo cantidad de sol. Esos valores entonces yo los puedo ir comparando y los puedo ir evaluando. Una vez yo ya tengo entonces las dos propuestas y he corrido las simulaciones en ambas propuestas, lo que puedo hacer es hacer una comparación entre la una y la otra en simultáneo para evaluar cuál es la adecuada. Bien, vamos a pasar al tercer estudio. Es el estudio ya de viento. El viento juega un papel fundamental aquí porque pues, de eso va a depender la comodidad de los peatones y el potencial de ventilación que va a requerir el edificio. En ese orden, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva propuesta de diseño para no afectar las que ya configuramos previamente. Duplicamos, creamos una nueva estrategia y le damos en el botón de simulación para el análisis de viento. Este análisis en particular tiene dos modos de evaluación. Uno que por defecto se activa apenas entro al entorno de simulación del análisis, es el análisis rápido, ¿sí? Eh, Básicamente lo que estamos viendo ahí me genera un gradiente de colores donde pues está definido por la actividad que se puede realizar en ese lugar dependiendo el, el flujo de viento que está circulando. Entonces tenemos 5 niveles para personas que quieren estar sentadas, para personas que van a estar en pie, para personas que van a estar paseando, para personas que van a estar caminando o para personas que se van a sentir incómodas. Entonces, dependiendo del color, pues ahí voy a interpretar si en esa zona es adecuado colocar unas sillas o si definitivamente es una zona roja donde circula mucho viento y la gente se va a sentir incómoda, no va a ser adecuado ahí colocar un espacio de compartir. Les decía que estaba el análisis rápido y el que acabamos de correr es el análisis detallado. Este análisis detallado ya se corre en los servidores de la nube. Es un poco más demorado, toma alrededor de 30 a 90 minutos, dependiendo la complejidad del proyecto. Pero pues ahí sí digamos que los resultados que me van a entregar van a ser mucho más específicos comparados con el análisis rápido que acabamos de ver. Entonces, a pesar de que la codificación de colores y digamos que como presenta los resultados es igual al análisis rápido, lo que sí vemos es que los resultados aquí obtenidos son mucho más congruentes con las condiciones actuales del lugar donde estamos haciendo el proyecto comparados con el análisis rápido. Aquí entonces podemos ver que digamos que para esta distribución que hicimos, la plaza que hay entre los dos edificios de la primera manzana, pues tiene muchas zonas rojas donde las personas no se van a sentir cómodas por las fuertes ráfagas de viento que van a estar circulando. Por lo tanto, digamos que va a ser un entorno un poco incómodo para los peatones. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva variante de diseño, evaluar nuevamente las condiciones de viento y ver que simplemente con una redistribución de los edificios, las condiciones del entorno cambian drásticamente. Aquí ya son mucho menos las zonas rojas que vemos y en mayor cantidad la cantidad de zonas verdes. Nuevamente, podemos apalancarnos en el panel derecho, donde están los porcentajes. Vemos que el 37% de la zona que estamos evaluando es apta para estar sentado, para pasar un buen rato. Y solo el 3% de todo ese entorno que estamos evaluando corresponde a zonas incómodas donde no va a ser adecuado que los peatones se sienten a compartir o disfruten del rato. Bien, voy aquí a adelantar un poco el video. Lo que se hace es básicamente lo mismo, generar el análisis detallado, la simulación detallada para evaluar
en mayor precisión los resultados que se están obteniendo. Importante aquí, ahorita veíamos que se estaba evaluando todo el contorno de nuestras áreas, pero también yo podría evaluar solo una de las manzanas. Simplemente le doy clic sobre el límite que definí inicialmente, digamos que para la primera manzana, y evaluaría o me mostrarían los resultados específicamente de esa zona. No necesariamente tengo que evaluar todo el contorno. Entonces, aquí también podemos ver nuevamente que nos muestra pues, en un diagrama de torta los porcentajes de zonas para las diferentes actividades o condiciones que se pueden realizar en esa ubicación. De dónde forma toma, digamos que estas actividades o este tipo de evaluación? Básicamente de la escala de confort de Lowson, donde pues, hay una normativa específica, donde se especifican, digamos, que las condiciones que deben tener para cada una de las actividades que vimos, sentado, de pie, paseando, caminando, o si es una zona incómoda, y dependiendo de esa categoría, pues, y las condiciones para esa categoría, la plataforma lo que hace es, dependiendo de lo que evalúa en cada punto, llevarla a una de esas clasificaciones y mostrarme entonces el resultado. Adicionalmente, como estamos haciendo un tema de simulación fluidodinámica, pues podemos ver el comportamiento de los vientos en las diferentes, que vienen de las diferentes direcciones para esa zona en particular. Lo que veíamos acá, permítanme me regreso, lo que vemos acá, una comparación entre los dos diseños, entre las dos alternativas de diseño que hicimos, cómo están circulando los vientos que vienen del sur específicamente en esas zonas. Entonces vemos que el hecho de colocar el edificio de mayor tamaño en una ubicación diferente, pues afecta mucho cómo es la transición de los vientos en esa zona. Eso es lo que les decía, entonces que podemos comparar dos alternativas en simultáneo para evaluar entonces los mismos resultados y ver cuál es mucho más eh, cómoda, mucho más agradable y mucho más rentable. Bien, posteriormente entonces podemos pasar a hacer ya el análisis de microclima, que es el microclima básicamente es el estrés térmico o la sensación que van a tener las personas en ciertos puntos específicos de esa zona, de ese proyecto. Entonces, por qué se hace primero el análisis de luz solar y el de viento antes de hacer el de microclima? Porque estos resultados afectan directamente el análisis de esta condición. Entonces, él tiene en cuenta temas de humedad, temas de radiación solar directa e indirecta, temas de velocidad del aire en esa zona y sobre todos esos factores, lo que hace es generar la simulación para decirme si la persona en esa zona va a tener un estrés térmico por calor o va a tener un estrés térmico por frío o si se va a sentir cómoda y no va a tener ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí también lo que hacemos es evaluarlo por rangos de fechas, por meses. Entonces, no es lo mismo evaluar en meses de verano como junio y agosto, a evaluarlo en meses de invierno como diciembre y enero. Entonces, dependiendo del mes que yo esté evaluando, pues voy a tener unos resultados diferentes. Aquí hemos corrido el análisis y vemos que para el mes de junio, que es cuando hay verano en esta ciudad, pues el estrés térmico por calor para esta distribución es muy alto. Las personas entonces en junio, cuando estén en las plazas o en los techos de estos edificios, van a sentirse incómodas por la sensación alta de calor que van a estar experimentando. Estos resultados de dónde se guían, pues básicamente del índice climático térmico universal, que es una normativa en la cual pues hay unas métricas ya calculadas y en respuesta a esas métricas pues el software va mostrando entonces el degradé de colores que estamos viendo. Entre más naranja, rojo es estrés térmico por calor, entre más azul oscuro o cyan es estrés térmico por frío. Lo que buscaríamos aquí es que la distribución de los edificios me permita que los peatones en los diferentes meses pues tengan una sensación cercana al verde, que es una sensación térmica agradable, digamos que ni calor ni frío, ninguna de las dos. Nuevamente aquí, guiarnos siempre el degradé de colores, pero también por la información que aparece en el panel derecho, donde me dice el porcentaje de zonas que están sufriendo estrés térmico por calor.
Vemos que con el solo hecho de cambiar de mes, pasamos de junio a diciembre, entonces las condiciones cambian. En diciembre el invierno entonces es mucho más refrescante. Para esta distribución, entonces en diciembre no vamos a tener ningún problema por estrés ni de calor ni de frío. Todas las zonas van a estar básicamente que adecuadas para que los peatones y los visitantes puedan transitar de forma libre. Con este, digamos que con este primer resultado lo que podemos hacer es generar una alternativa de diseño, una reevaluación, para que con la redistribución de los edificios veamos qué tanto afecta el confort humano en los diferentes meses. Entonces aquí vamos a adelantar un poco. Bien, lo que hacemos entonces, como hemos venido haciendo en los diferentes estudios, es duplicar el diseño para mantener toda la data de los edificios que ya tenemos construidos, hacer una redistribución de los mismos, moverlos, rotarlos, trasladarlos y sobre eso volver a correr el estudio. Digamos que para este diseño nuevo, pues previamente se hizo el análisis de luz, de horas de sol, de luz diaria, de viento, para que coja esa información de los análisis anteriores y la utilice pues, en el análisis de microclima. Y vemos entonces que aquí en esta nueva propuesta, nuevamente evaluado para junio, que es el mes que más calor em, hace en Austin, pues vemos que ya, a diferencia del anterior, pues hay muchas menos zonas rojas. Ya digamos que el estrés térmico, sigue habiendo estrés térmico por calor, pero digamos que no tan alto como vimos en el diseño anterior. Y podemos comparar las dos alternativas y ver los porcentajes. Entonces, vemos que en el anterior había un porcentaje de 90% de las zonas que tenían un estrés térmico de alto calor y aquí lo redujimos a un 60%. ¿Sí? Es bastante la reducción. Claramente, pues digamos que al ser una ciudad tan cálida y digamos que en veranos tan fuertes, pues ese es un valor muy bueno. Bien. Adicionalmente, entonces aquí lo que vamos a hacer ya para finalizar la parte de evaluación de desempeño en forma y ya irnos a otro software mucho más detallado como Insight, es evaluar el nivel de ruido al que van a estar expuestas las zonas de mi proyecto. Para hacer esto, entonces primero yo tengo que configurar la metadata de las carreteras que están alrededor de mi proyecto. Lo que estamos viendo aquí es que esta metadata eh, tengo que agregar dos valores principales. Uno, la velocidad de avance de los vehículos en esa carretera en particular y dos, el volumen de tráfico que va a tener esa carretera. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, básicamente la base de datos que utilizamos desde el inicio del proyecto me trae alguna información de las carreteras, alguna que otra yo la tendré que consultar, por ejemplo, para Bogotá en la página de la Secretaría de Movilidad, hay ciertos tableros de control donde puedo encontrar esta información para las diferentes calles y alimentar el software para que tenga esto como referencia. Con esta información para cada una de las carreteras, entonces ya pongo a correr el análisis de ruido por tráfico y vemos entonces aquí que él me muestra por categorías el nivel de exposición al que van a estar los peatones en esas zonas. Si es muy rojo, significa que el nivel de ruido va a estar por encima de los 65 decibeles. Por lo tanto, va a ser, digamos que, muy estresante en términos de audición para los peatones estar ahí. A diferencia de, digamos que el color amarillo, que ya son niveles moderados entre 55 y 65 decibeles, o en lo posible buscar zonas donde el nivel de ruido esté por debajo de los 55, que ya correspondería a las zonas verdes, para que sea mucho más cómodo estar ahí. Bien. Al igual que, digamos que el análisis de viento que vimos anteriormente, este tipo de análisis también tiene dos modos, el modo rápido y el modo detallado. El modo rápido se ejecuta por defecto una vez yo entro al entorno de simulación y el modo detallado toma alrededor de 2 a 10 minutos en ejecutarse. Nuevamente, esto se ejecuta en los servidores de la nube, no significa que me va a ralentizar
el computador, yo voy a poder ponerlo a correr y seguir haciendo otro tipo de simulaciones en otra propuesta o incluso en la misma, pero otro tipo de simulación diferente, para ir ganando tiempo e ir agilizando mi proceso de diseño conceptual. Bien, aquí entonces le voy a dar paso a la arquitecta Jennifer. Ya con estos valores nos vamos a ir a Revit y a Insight para hacer otro tipo de evaluaciones. Vale, muchas gracias, Iván. Bueno, digamos que en todo el proceso de edificación de un proyecto estamos pasando por la primera etapa, que es el concepto de implantación de un proyecto, que es el que se trabaja en forma. Como le explicaba Iván, Autodesk y todos sus software que incluyen en la colección son primos hermanos, entonces la conectividad entre ellos es muy fácil. No quiere decir que Forma no acepte un archivo de otra empresa, solamente que la conectividad que tenemos de Revit a Forma y pasar de un programa a otro va a ser mucho más sencillo. Entonces, esta primera etapa de implantación nos ayuda efectivamente a entender cuál sería la mejor manera de implantar un proyecto y las razones fundamentadas en datos para tomar esas decisiones. En esta segunda etapa, lo que hacemos es básicamente tomarlo desde Revit, entendiendo que en esta primera etapa en forma lo que estamos haciendo es un modelado con masas en Revit y la promesa de valor que tiene Insight es entender este primer concepto que hablamos con ustedes de carbono incorporado o carbono operativo. Entonces, cuando estamos hablando de carbono incorporado, estamos diciendo cuál es la huella de carbono que nos está dejando los materiales que estamos poniendo en nuestro proyecto. En la primera parte tomamos decisiones con temas de asociaciones, confort de las personas o simplemente tomas de ahorros energéticos en información de entrada o salida de luz o de radioactividad del mismo. En esta parte estamos y vamos a tomar decisiones es con el tema de los materiales. ¿Qué material me aporta una huella de carbono favorable para mi proyecto? ¿O cuál sería la mejor decisión? Entonces, en este punto podemos hacerlo de dos maneras. Uno, exportar el modelo que ya tenemos en forma, lo pasamos como una masa y le damos información y le empezamos a meter todos los datos y la metadata que necesitamos para que esto pueda llegar a pasarse a un proyecto sin perder la información que antes ya habíamos tenido. Esto con el fin de no perder información y empezar desde cero, pero en el ejemplo lo estamos haciendo desde cero. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener obviamente geolocalización, tener la información de altura del proyecto y tener la información de una posible material de fachada. Esto con el fin de poder llegar a identificar cuál sería el mejor material, si es el concreto, si es el ladrillo a la vista, a poner absolutamente el edificio todo en cristal y eso qué implicaciones me pueden llegar a tener en el sentido de huella incorporada de carbono. Eso uno, y dos, más adelante en esta demostración por temas de tiempo solamente vamos a hablar de carbono incorporado, que es el tema de materiales que se le dan a nuestros edificios. Más adelante, o si ustedes quieren empezar a revisarlo, también se puede hacer el carbono operativo. El carbono operativo va más en un tema de cuántos lúmenes puede tener una lámpara y cuánto me puede alumbrar dentro de mi proyecto o qué confort puede dar un aire acondicionado o cuál sería la potencia que necesito de un chiller teniendo en cuenta los materiales que tengo en la fachada. Ese tipo de decisiones ya van un poco más al fondo de carbono operativo, que es qué vamos a gastar en la operación y cuánto es el ahorro energético, son estas dos cosas, estos dos parámetros los que miden las certificaciones. ¿Cuánto ahorras en la construcción, pero cuánto vas a ahorrar en el ciclo de vida del proyecto? Acá, como les conté, importante poner
punto de localización, es el mismo punto del ejemplo anterior. Esto nos da los datos importantes que necesitamos con temas de asociación y demás. Importante también que Insight es un plugin que va atado a Revit. Entonces, yo abro Revit, empiezo a trabajar desde Revit, saco todo mi modelo y cuando ya tenga como ese esquema preliminar, pues simplemente voy a buscar el plugin que está en la parte superior, que me permite llevar a hacer del modelo. Si quieres. Bueno, acá hay un tema importante y es cuando ya definimos materialidad, en este caso o en este ejemplo, lo que estamos haciendo es poniendo unas ventanas y estas ventanas, si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, lo que me permite ver es qué tanta iluminación me alcanza a dar el edificio al fondo o qué tanta, pero asimismo como yo doy luz, también voy a tener un tema de oscilación bastante fuerte. Yo no sé si de pronto ustedes, yo vivo en Bogotá, no sé qué tantos de los que estemos en esta sala vivimos en Bogotá, pero por toda la autopista hay una serie de edificios que no responden ni respetan ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, la asociación que tienen en la tarde de cualquier día de entre semana o de trabajo, pues en una ventana en donde el sol le entra directo, pues son decisiones que no se tomaron con conciencia. Eh, por ser arquitecta, el único edificio que respeta y que entiende ese tema de asociación de sí necesito la luz, sí necesito un tema de confort de sol de día, pero también entiendo que el sol directo, sol de la tarde, no me funciona. Es solamente un edificio que está en toda la autopista, que lo hicieron hace poco. Entonces, este tipo de información y este tipo de análisis que hacemos en la base inicial es lo que nos permite tomar decisiones con datos, es entender cuál es la implicación de tener un edificio completo con ventanas o qué tratamiento le tengo que hacer a esa ventana para que efectivamente tenga temas de asociación, pero no el rayo de luz directo en mi ventana. Seguido de esto, como les digo, Insight es un plugin que me abre y me lleva a otra plataforma con el modelo que ya realicé. Este Insight se llama, o digamos que plugin se llama Energy Plus Insight. Es el que me va a permitir entrar y empezar a hacer los análisis energéticos un poco más a detalle y con más información del modelo que estoy presentando ya con los materiales. ¿Qué es importante acá? Que este tipo de análisis que tenemos me va a dar un tipo o unas tablas cuantificables según sean las decisiones de materiales de fachada. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando absolutamente nada más. Si tiene aire acondicionado, si tiene ventilación, simplemente estamos hablando de la fachada. ¿Qué tipo o qué métricas de energía influyen en esas decisiones de toma de materiales de un inicio? Entonces acá vemos estas tablas que nos dictan o que nos muestran efectivamente cuál es la decisión y qué nos afecta en cada una de estas funciones. Entendiendo, si ustedes se dan cuenta, la importancia de poder poner contexto a nuestro proyecto, que fue lo que Iván mostró al inicio. No solo es poner mi edificio como si fuera algo único, porque las decisiones son diferentes, sino entender que mi edificio va a estar implantado con vecinos que muy seguramente van a tapar esa luz solar o que van a hacer un tema de un túnel de viento o de diferentes aspectos que pueden llegar a tener relevancia en las decisiones iniciales del proyecto. Acá simplemente estamos haciendo implantación y decidiendo fachadas, no estamos diciendo absolutamente nada más del interior.
Y acá, siguiendo desde Autodex, bueno, no simplemente desde Autodex, sino en colaboración con Autodex, hay un sistema de regularización que es el AC3. Este AC3 lo que hace es que simplemente es el calculador de la huella de carbono. Esta medición fue creada por una empresa que se llama Building Transparency, y es una organización sin ánimo de lucro que busca ayudar y poner conciencia en la huella de carbono de los proyectos de edificación. ¿Qué pasa con esto? Entonces, esta organización sin ánimo de lucro pues necesita gente que crea en esta información, y pues ahí entró Autodex. Está Microsoft, Scandia, que sé que lo conocen, y otras empresas adicionales, pero ¿qué es lo que busca o qué es lo que mide esto? Es simplemente la huella o el impacto que hace la extracción de materias primas desde la base, o sea, qué impacto tuvo usted al sacar el mármol de este tipo, la fabricación de materiales, porque no solamente es el hecho de, pues yo traje este acero o este concreto, el transporte de la obra, o sea, cómo llegó ese acero a su obra, si fue totalmente transparente, la construcción y sobre todo la vida útil del proyecto o el ciclo de vida del proyecto. En ese orden de ideas, porque ustedes me van a preguntar, bueno, acá me está saliendo una base de modelo con información que me dice cuánto es efectivamente la huella de carbón según su decisión de fachada o de implementación de fachada. Acá entra esta información que les estoy contando, es porque dentro de esa información hay un cruce con otra, digamos, con una base de datos que está más elaborada, que es una base de datos que se hace con información de materiales, y es la Environment Product Declaration. Es yo como productor de un acero, tengo que decir esto qué impacto o qué nivel de impacto tiene en huella de carbono. Esto se cruza con ese sistema o con esa, digamos que base de datos que está integrada con Insight, y ahí es cuando nos empieza a decir, bueno, esta decisión implica tanto por ciento de huella de carbono en carbono incorporado. Es basado a esas tablas y a esas métricas que tienen incorporado Insight para poder tener una medida base, ¿no? Pues porque puede ser cualquiera, X, o sea, ¿cómo voy a medir que mi impacto es menor al poner vidrio o al poner concreto? Es básicamente con estas tablas que nos permite entender cuánto es el resultado versus mi decisión de información del material. Vuelvo y repito, estas bases de datos están incorporadas en Insight. Lo que no está incorporado obviamente es toda la información y metadata del proyecto a la cual yo le estoy presentando. Entonces, como es una tabla viva de un proyecto, entonces lo que me va a permitir es que cada vez que yo cambie información o mueva algo, pues él me va a empezar a decir, bueno, acá tuve un ahorro de tanto, aquí tuve un descenso de tanto, y así voy a empezar a tomar decisiones al inicio. Listo, entonces ahí ya les estaba contando la importancia de esta información y de dónde sale este tipo de información. Sí, les voy a ser muy honesta, mucho de la información que contemplan las bases de datos de Autodex o las reglas que tiene o demás, es información que es de Estados Unidos. Pero pues la idea de todo esto es poder empezar a hacer una base de datos con información local, para poder empezar a tomar estas decisiones. Sé que por lo mismo tanto, por el impulso que se está dando de este tema, hay más
constructores, si hay más productores de materia prima que se están como concientizando de la información, uno eso, y dos, que está siendo pedido por la industria. Entonces, cuando yo pido este tipo de información y la incluyo dentro de mi proyecto, pues ya la voy a tener lista para si otra persona me la pide o simplemente sin pedírmela, mire, yo tengo preparado esto, el impacto que tiene de huella de carbono de mi material, de mi acero, dentro del ciclo de vida de su proyecto. Entonces, eso es un plus que se puede llegar a integrar para tomar decisiones. Acá importante y es que esto se vuelve una base de datos. Si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, pues hay 3 diferentes opciones, 3 diferentes decisiones que también se puede llegar a tomar. Entonces, estas, como les dije al inicio, esto se vuelve un tema de información y de resultados basados o de decisiones basadas en los resultados que se han tenido bajo ciertos análisis. Si ustedes se dan cuenta acá, nunca estamos hablando de implantaciones, acá solamente estamos hablando de materiales que se integran a, a las decisiones de la obra. Creo que por temas también de tiempo vamos a dejar hasta acá. Sé que hay preguntas, he visto que hay preguntas dentro del panel, entonces vamos a dejar este espacio como para las preguntas que se tienen para poder responder lo que más podamos, pero siempre, siempre dejando la puerta abierta para si ustedes quieren, hacemos una visita, si tienen dudas, cualquier información, estamos al alcance de una llamada. Si necesitan algo por parte de Baisop, todo el equipo técnico, tanto Iván de parte mía, vamos a estar acompañándolos. Entonces, creo que podemos dejar el espacio abierto para las preguntas. Perfecto. Mil gracias, Jennifer e Iván. Entonces, iniciemos. Bueno, una pregunta que fue compartida en, en el chat, no en la caja de preguntas y respuestas, pero la voy a responder igualmente. Bueno, y las están lanzando por ahí. Dice Carlos Emilio Valencia. eh, el certificado Edge de construcción, ¿cómo encaja? Creería yo que cómo funciona. En su momento lo hizo cuando ustedes estaban haciendo la explicación de este tipo de certificado. Sería la primera pregunta. Bueno, el certificado Edge es un certificado, em, que se hace, digamos que es algo extra, ¿no? Es una herramienta, perdón, no es un certificado, es una herramienta de certificación que ayuda a medir el impacto ambiental de los proyectos. ¿Qué pasa con este? Que este certificado es una corporación aparte y es financiado por el Banco Grupo Mundial. Entonces, ¿qué busca esto? Es como un aplicativo en donde tú subes el proyecto y subes la información del proyecto y él te va dando ciertas definiciones de consumo de energía, consumo de agua, energía en incorporación de materiales, de construcción, de diferentes cosas. Y sí, basados en el modelo que yo estoy subiendo, la información que estoy compartiendo, cumple o supera un 20%, puede obtener esta certificación EDGE. ¿Cuál es la ventaja y por qué está cogiendo tanta fuerza? Que es muy sencillo. O sea, tú no necesitas un externo ni alguien que venga a hacerte una auditoría de tu proyecto, a decirte cumples, no cumples, sino simplemente autónomamente suben el modelo, suben la información y el programa te vota y te dice efectivamente está certificado y te dan la certificación. Entonces, eso también puede ser un sello y una forma de demostrar su proyecto. Ok, vale, Jennifer, muchas gracias. Creo que la pregunta fue muy bien resuelta. Siguiente pregunta, dice Juan Pablo. ¿Cuáles son los principales parámetros que debe contener un modelo BIM para garantizar una evaluación energética precisa y confiable desde las etapas iniciales del diseño? Pues digamos que
son varias, lo hablábamos al inicio, el tema del carbono incorporado y el carbono operacional, o sea que yo pueda garantizar que mi proyecto al inicio fui responsable escogiendo materiales, toma de decisiones, como lo explicaba Iván, asoleación, tema de confort de las personas en el urbanismo, ese tipo de cosas da un, un plus y obviamente un check dentro de la certificación y también miran mucho en tema operacional, el ciclo de vida de mi proyecto, qué tanto ahorro energético va a tener en temas de luz, agua, soleación y demás, porque pues de nada sirve que yo diga que un proyecto es LEED porque tomé una decisión importante en fachada y me gasté un poco más de dinero haciendo un tema de recirculación de aire, sabiendo que más adelante no va a dar resultado y de pronto simplemente vamos a tener un sobrecosto de presupuesto y de gasto haciendo que el edificio funcione. No sé si Iván tengas algo más. Pues creo que también es importante, aparte de lo que nos muestra la plataforma, ya sea Revit o Forma, como veíamos, alimentar las bases de datos, porque pues muchas veces la información que ya viene alimentada dentro de la plataforma, pues está limitada a ciertas restricciones o está limitada a que en nuestro país no tiene toda la información necesaria. Entonces sí es importante esa etapa de entrar a buscar en diferentes portales dentro del ente gubernamental de cada ciudad. Esos datos importantes, por ejemplo, hablábamos de cuando hacíamos la simulación de ruido, pues entender qué tanto tráfico hay en mi entorno donde estoy haciendo mi proyecto, en esa ciudad en particular, para alimentar el software, ¿sí? Porque pues el software no lo tiene ahorita completamente todo ya configurado. Entonces, esa etapa colaborativa de empezar a alimentar para que los resultados sean mucho más viables, también vale la pena tenerla en cuenta. Muy, muy interesante lo que nos comparten. Yo creería que para complementar, podríamos decir que las herramientas, como tal, la herramienta de Autodesk integra la simulación energética directamente en el flujo de trabajo BIM, eliminando la necesidad de exportar modelos de plataformas externas y reduciendo los errores de interoperabilidad. Ese punto es muy importante para que las personas que nos acompañen lo tengan en cuenta. Ahora bien, la herramienta Insight, como lo están mencionando en este caso, Jennifer y Iván, por ejemplo, permite como tal visualizar en tiempo real el impacto de las decisiones de diseño. Hicieron una demostración muy al detalle, como la orientación, el tipo de ventana o materiales de fachada, por ejemplo, sobre el consumo energético, ¿sí? Ahí es donde, pues, esta buena práctica nos va a generar como tal ese dashboard en donde podemos comparar con facilidad la toma de las decisiones. Entonces, si es bien alimentado, pues va a arrojar unos resultados interesantes. Además a esto, la trazabilidad se va a mantener a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿En qué sentido? Ya que los datos energéticos quedan asociados al modelo BIM, asegurando como tal esta gestión continua desde el diseño conceptual pues hasta la operación, ¿sí? Entonces ahí podemos llegar a tener un control total de esos datos para la toma de decisiones orientado a la simulación energética, ¿vale? Bueno, entonces, es por esa pregunta. Siguiente pregunta, dice Cecilia Torres. ¿Qué ventajas ofrece el uso de herramientas Autodesk como Insight o Revit Energy Analysis frente a los métodos tradicionales de simulación energética en términos de eficiencia y trazabilidad de resultados? Creo que una de las ventajas principales es la integración total que tienes de tu proyecto en BIM por las mismas herramientas te permiten y te facilitan que no estés pasando de un lado para otro información, sino que te automatizan los procesos. Entonces, una decisión que puedas tomar en tu modelo pueda dar un resultado en un análisis que ya estemos corriendo. Creo que esa es la primera, el tema de la integración total que tenemos con BIM. La segunda podemos hablar de un tema de análisis y la automatización que tenemos. El hecho de que una decisión de un cambio de material, lo que te dije ahorita, pueda influir en todo un análisis y una metadata que estemos haciendo para generar, si es o no, una respuesta correcta de ese proyecto.
la certificación y el tema del cumplimiento normativo, lo que les contaba antes, las bases de datos que tenemos para poder tomar esas decisiones o esos análisis que sean basados en información clara y efectiva de los proveedores de materiales, entender que sí es o no es una buena decisión. Y la última que se comporta como para mí unida con la primera es la colaboración que tenemos versus a todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, si estamos haciendo el proyecto, el modelo en forma, lo podemos pasar a Revit, pero si queremos devolvernos a forma, lo podemos hacer. Pero si estamos trabajando esto colaborativamente con alguien que está en otra ciudad, otro país o demás, lo podemos hacer desde en nuestra plataforma de Autodesk Construction Cloud y ahí poner toda la información. Entonces, no tenemos que hacer esos saltos de información de pasar modelos por correo electrónico o demás que la trazabilidad se pierde, sino que tenemos toda la información del proyecto en una sola. Para mí, no sé si alguien más quiera. Sí, yo quisiera anotar eso, complementando lo que tú decías, Jennifer, es para poder lograr eso hay que obtener una evaluación energética confiable, ¿sí? O sea, el modelo BIM debe incluir información completa sobre, ejemplo, la envolvente térmica del edificio, los materiales y sus propiedades físicas reales, conductividad, densidad, resistencia térmica, además de los parámetros pues, de ubicación geográfica, orientación solar y pues, condiciones climáticas a nivel general. También yo considero que se debe tener claro que es clave modelar correctamente, por ejemplo, los sistemas MEP. ¿En qué sentido? Que se consideren las cargas internas, la ventilación, la iluminación, la ocupación, y pues por medio hablando puramente de la herramienta Revit, pues en Revit podemos incluir esta información para integrarlas desde esas fases tempranas del proyecto y pues aprovechar estas diferentes herramientas, sí, que se están mencionando en la pregunta, Insight o Revit Energy Optimization. ¿Para qué? Pues para generar estas simulaciones con datos precisos, ¿sí? ¿Con qué intención también? Pues reducir la necesidad de ajustes en el futuro o posteriores. Ese punto es valioso basado en lo que tú nos has compartido. No sé si Iván Yo, quiere sí, complementar. yo Listo. quiero hacer énfasis en algo importante y es la inversión y el nivel de desarrollo que está teniendo Autodesk con todo el tema de inteligencia artificial. Y entender que, digamos, todos estos análisis que estamos viendo están corriendo en servidores que están en aprendizaje continuo. Entonces, todo este tema de Machine Learning hace que los estudios y los resultados que vamos obteniendo cada vez son mucho más precisos y mucho más aterrizados a la realidad. Y esta inversión de Autodesk de entregar la inteligencia artificial a sus usuarios que no tengan que pagar algo adicional, sino que con las herramientas que ya tienen a día de hoy puedan empezar a integrarlas en sus procesos, creo que vale la pena mucho, mucho resaltarla como un punto a favor que destaca Autodesk de la competencia. De acuerdo completamente. Bueno, dice siguiente pregunta. Bueno, Carlos dice gracias, con gusto, Carlos. Juan Manuel dice, ¿cómo sería el proceso para evaluar un proyecto que ya va avanzado con un diseño, ya que no se hizo este ejercicio previo? Excelente pregunta. Pues puedo llegar a decir que en el ejercicio práctico, si no hay un tema de construcción como tal, y de hecho también he visto cambios en construcción, se puede empezar a hacer desde cero y entender qué tanto está impactando o qué tan bien está decidido y tomar decisiones desde la implantación. Hacer el mismo ejercicio. Bueno, mi proyecto es este, está implantado de esta manera, lo analizo y entiendo cuáles serían los riesgos y los pongo sobre la mesa. Eso a nivel de implantación y a nivel de materiales y uso como tal de espacios. Creo que igual, hasta el momento, lo que te digo, no se ha construido nada. Entiendo que los proyectos tienen también su ciclo de vida, no se pueden quedar diseñando toda la vida y hay un tema de entregas que van corriendo todo el tiempo, pero creo que sería el mismo, o sea, y entender qué parte de esas decisiones que se tomaron al inicio son o no correctas.
De acuerdo. Yo añadiría que cuando ya el diseño está avanzado y no se realizó como tal esta evaluación energética de manera temprana, el proceso se puede llegar a abordar retroactivamente mediante diferentes pasos. ¿Cuáles pueden llegar a ser esos? El primero, la revisión como tal del modelo. O sea, validar que la envolvente térmica, los materiales, los niveles y zonas estén correctamente definidos y con propiedades térmicas asignadas. ¿Sí? Simplificar la información para el análisis, o sea, crear un modelo analítico muy simplificado con la herramienta, por ejemplo, forma que nos compartió Iván, que conserve esa geometría y esas orientaciones relevantes, que nos va a permitir eliminar como tal esos detalles que no son energéticos para pues, optimizar ese cálculo. ¿Sí? Otro punto puede llegar a ser una configuración de parámetros climáticos y de uso, o sea, definir si no está ubicado o georreferenciado, definir la ubicación, las condiciones meteorológicas, los horarios de operación y cargas internas que sean representativos, por ejemplo, ¿sí? Eh, ya con esto, claro, podemos pasar a la fase de simulación en el entorno Autodesk, llámese Revit, Insight o Forma, ¿sí? Entonces, ejecutar este análisis energético, revisando el consumo, por ejemplo, y explorando variaciones en los diferentes tipos de materiales, orientación o estrategias pasivas, ¿sí? Y por último, ya hacer una interpretación tal vez o mejora. Ya con esto ya tuve la capacidad de identificar oportunidades de optimización, ¿sí? Puedo proponer ya ajustando o proponer ajustes factibles dentro del avance del diseño sin afectar esa coordinación multidisciplinaria que ya puede estar avanzada. A modo digamos que de conexión de las ideas propuestas, el análisis energético como tal puede llegar a integrarse en cualquier etapa del proyecto gracias al modelo 1. Sí, ese punto es importante porque ya se generó un gemelo digital, sí, con modificaciones por hacer, pero pues ya hay una base. Ahora bien, esto nos va a permitir retroalimentar como tal el diseño y pues mejorar la eficiencia energética sin necesidad de rediseñar desde cero, que es el reto que pues en este caso tiene Juan Manuel, ¿vale? Iván, no sé, si tienes un comentario. Yo creo que pues ya lo resumieron muy bien tú y Jennifer. Yo me iría más de pronto al tema de lo que tú cerraste es los gemelos digitales. Efectivamente, digamos que hay muchos edificios que ya están construidos, que ya tienen una base, pero que igual es importante hacer ese tema de análisis energético. Y aquí digamos que ya es un tema pues con mucha tela para cortar, todo el tema de sensórica, de cómo para yo tomar una decisión acertada en remodelaciones y en cómo mejorar el rendimiento de un activo, hablemos de edificio o incluso nos podemos ir a otra industria, hablemos de una turbina, lo que sea, pues siempre necesito los datos y aquí es donde el tema de un gemelo digital, de tener una integración entre lo que está midiéndose en el entorno físico a un modelo digital donde yo pueda hacer todo tipo de simulaciones sin perder dinero, sin hacer prototipos, sin gastar tanto tiempo, pues esa integración entre los gemelos digitales y el análisis energético es donde empieza a tener más sentido de por qué es importante empezar a migrar a este tipo de tecnologías emergentes. De acuerdo completamente. Y bueno, creo que logramos responder a satisfacción la pregunta de Juan Manuel. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Sí, señor. Dice Carlos Ignacio Castaño Sepúlveda, creo. Dice, ¿cómo se podrían integrar proyectos que no necesariamente están enfocados en edificios, sino más enfocados a proyectos energéticos como son las granjas solares? ¿Es viable migrarlo a esta plataforma? Pues, bueno, digamos que desde mi experiencia, vuelvo y juego aquí yo creo que depende del estado, si ya la granja está y lo que se quiere es implementar pues un sistema de energía renovable, en este caso la solar, sí hay estudios que se pueden realizar, digamos, eh, ya no va tanto en la parte de un modelo BIM, sí va más enfocado a un análisis de datos, de empezar a entender, bueno, en esta zona cuántas horas de sol hay al año, por meses, empezar a extraer toda esta data y llevarlo de pronto a un análisis ya específico de zona, de entender si vale la pena pues montar ahí unos paneles solares o si definitivamente no lo puede hacer. Sé que por ejemplo en Insight pues sí se pueden configurar ciertos dashboards
bajo ciertos parámetros y ciertas ecuaciones específicas, donde yo le integro a la plataforma pues esos valores y ella me va dando como un resultado, una métrica de valor de cuánto es el ahorro energético. Eso, digamos que sería un proyecto interesante para evaluarlo. No, no te podría decir en este momento se puede o no se puede, pero creo que sí, sí hay herramientas que pueden ayudar a tomar la decisión. Bueno, yo complemento esto. Puede ser un poco extensa la respuesta, la voy a tratar de sintetizar. La respuesta es sí, es totalmente viable integrar como tal los proyectos de generación energética como granjas solares dentro del ecosistema de Autodesk en la lógica de sus softwares. Ahora bien, aunque con un enfoque distinto al de la edificación tradicional, que es el que hemos mencionado hoy en la sesión. La clave está en adaptar ese uso de las herramientas BIM a los flujos de diseño, análisis y gestión propios del proyecto, pues energético. ¿Sí? Lo podríamos organizar en fases o por lógicas. Primero, debe haber un modelado y una planificación del sitio con diferentes herramientas. Sí, se pueden citar Civil 3D e InfraWorks, que pueden ser ideales para el tema de diseño topográfico y infraestructura del terreno. ¿Vale? eh, InfraWorks para simular la orientación solar y, no sé, el sombreado a gran escala, validando la ubicación óptima de estos paneles y su inclinación según la radiación solar, ¿vale? Ya con esto claro, podemos ingresar a un tema de integración BIM para ese análisis energético, ¿sí? Aunque Revit se orienta a edificaciones como tal, puede emplearse para modelar estructuras de soportes o estaciones eléctricas y cuartos de control, que pues son los elementos más frecuentes en una granja o mini granja solar, ¿sí? Incorporando como tal estos parámetros energéticos y eléctricos. Y ahí es donde pues vuelve ya entran las herramientas que nos compartieron muy amablemente Iván y Jennifer. O sea, a través de Insight y la interoperabilidad con, no sé, Green Building Studio, se pueden hacer esos análisis de radiación solar para generar, eh, calcular la generación estimada de energía, ¿sí? Ajustándolo con esas configuraciones como tal del emplazamiento. Y pues bueno, ya entra un tema de la coordinación, que es un punto muy importante en la lógica de la generación de ese gemelo digital en la granja solar, ¿sí? Entonces ya hay herramientas de la nube de Autodesk, como pueden ser Autodesk Docs o BIM Collaborate Pro, por ejemplo, en donde estos equipos civiles, eléctricos y mecánicos pueden trabajar de manera coordinada, centralizando los modelos y los documentos del proyecto, ¿vale? Y pues se pueden definir como tal estos paquetes de trabajo separados, civil, estructuras metálicas, cableado, anclajes, no sé, sistemas eléctricos, bajo un entorno pues común de datos, como lo hemos mencionado. Y ya por último se puede organizar como tal esa evaluación de producción y operación, ¿sí? Entonces podemos utilizar otras herramientas como puede llegar a ser Recap para hacer ese levantamiento con un dron o con un escaneo en 3D y Navisworks y pues verificar la instalación de los paneles versus el diseño, si es que puede llegar a ocurrir lo que le estaba pasando a Juan. ¿Sí? O además, estos modelos pueden llegar a servir como base para gemelos digitales energéticos. ¿En qué sentido? Pues que se van a poder ir integrando estos datos de operación real y pues manteniendo y mantenimiento predictivo, perdón. ¿Sí? Ese sería un flujo muy a 10.000 pies de altura, pero sería como las herramientas que se compartieron hoy se pueden trasladar al sector de granjas solares, ¿sí? Y pues claramente la metodología BIM es plenamente aplicable a proyectos energéticos con granjas solares, Carlos. Siempre que se adopte una estructura de información y un flujo multidisciplinar adecuado. O sea, el valor va a radicar en que esta coordinación, esta trazabilidad de datos, simulación de rendimientos y control constructivo nos permita convertir en una plataforma como tal viable para integrar todo el ciclo de vida del proyecto de energía renovable, que es lo que es tu reto. Sí, entonces la respuesta es sí, con un resumen bien grande como el que te acabo de compartir. Iván, si deseas complementar, por favor, con mucho gusto, Carlos. No, por mi parte, creo que ya lo resumiste bastante bien, Fabián. Listo. Bueno, 11:34. Listo. Creo que no hay más preguntas y también por un tema de tiempos para respetar el alcance de la clase. eh, Creo que podemos
dar como tal el cierre de la sesión del día de hoy. ¿Sí? Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues, ha sido un verdadero gusto compartir este espacio con todos ustedes de la mano de Jennifer y de Iván. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy comprobamos que las metodologías o la metodología BIM, apalancada en muchas metodologías, no solo va a transformar la forma en que diseñamos y pues coordinamos diferentes tipos de proyectos, sino que también nos permite evaluar y optimizar ese desempeño energético de nuestras edificaciones o propuestas para avanzar hacia una construcción muchísimo más responsable y sustentable. De nuevo, quiero agradecer especialmente pues, a los dos expertos invitados para que nos sigan acompañando en futuras sesiones y pues bueno, generemos una sinergia muy interesante con los diferentes clientes y posibles clientes de Bysoft en Latam. Les agradecemos de nuevo por mostrarnos cómo estas herramientas de Autodesk, independiente cómo se llame la herramienta, eh, Revit, Insight o estas soluciones de colaboración en nube, pues nos van a permitir tomar decisiones informadas, reducir los consumos y pues diseñar edificaciones mucho más responsables y pues más eficientes. Desde Bysoft Latam, seguimos reafirmando nuestro compromiso en la lógica de capacitación, de generación de procesos de innovación o de mejora de flujos de trabajo, de adopción tecnológica en el sector de arquitectura, ingeniería, construcción y operación, pues lo anterior impulsado como tal con el uso de BIM como un pilar para el desarrollo sostenible en Latinoamérica, ¿vale? Los invitamos a seguir explorando nuestras siguientes clases, donde vamos a continuar descubriendo de la mano de ustedes cómo la tecnología de Autodesk va a seguir impulsando esta eficiencia, colaboración y sostenibilidad en cada etapa del ciclo del proyecto. De nuevo, mil gracias por su participación y su interés. Sus aportes, sus preguntas estuvieron muy interesantes y pues bueno, sigamos construyendo juntos un futuro más inteligente y energéticamente eficiente. ¿Vale? Que tengan buen día. Gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta Un luego. gusto. Hasta luego, que estén bien.